Saludos gente, yo soy Trackbook, invitándote a la audiolectura. Estamos dándole a audiolectura al libro titulado, más bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de la Biblioteca del Derecho, continuamos. Una disculpa, aún no me compongo. Intentaré no ser tan molesto en la siguiente audiolectura. Bueno, continuando con el artículo número 28, iniciamos. Menciona el artículo 28 que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios de la sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. Las prácticas monopolíticas en los estancos y las excepciones de impuestos en los términos y las condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a la sin corrección del Diario Oficial de la Federación misma. Prohibiciones al título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente las autoridades que perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículo de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, todo acuerdo del procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia a la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar a precios exagerados. Y en general todo lo que constituye en una ventaja exclusiva debida a la favor o de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Bueno, continuando, dice: las leyes fijarán las bases que se señalen, precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen influencia en el abasto, así como el alza de los precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. No constituirán monopolios las funciones en el Estado que ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción de petróleo y los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo
27 de esta Constitución respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen que las leyes que expida el Congreso de la Unión menciona que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. En los artículos el artículo 25 de esta Constitución, el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de materia. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder el financiamiento. El Estado contará con su fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo de la institución fiduciaria. Será el Banco Central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, y recibir y administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y en contratos, a lo que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. No constituyen monopolios las funciones del Estado en el que ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central, de las áreas estratégicas, de la acuñación de la moneda y de la emisión de los billetes. El Banco Central, en los términos que establezca las leyes, y la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la regulación y proveer su observancia. La conducción del banco estará a cargo de las personas cuya designación será hecha por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. En su caso, desempeñarán su cargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones. Solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo a cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en la representación del banco y de los remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Perdón. Sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del 93.
las personas encargadas en la conducción del Banco Central podrán ser sujetos del juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. Ahora bien, menciona que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía en los términos que determina la ley. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que en defensa de sus intereses o del interés general directamente vendan en los mercados extranjeros productos nacionales o internacionales, industriales, perdón, que sean principal fuente de la riqueza de la región y en que se produzca y que sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia, amparo del gobierno federal y de los estados y que en previa autorización al efecto se obtenga las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, así como lo exigían las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de la cual se trata. Tampoco constituyen monopolios de privilegios por determinado tiempo en que se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen los inventores y perfeccionamientos de alguna manera. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos y o de la exploración, de uso, de aprovechamiento de bienes de dominio y de la federación, salvo en las excepciones mismas que prevengan. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o a la explotación y uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que provengan de las mismas leyes que fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia y la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitará fomentos a la concentración que contrarien el interés público. La sujeción de regímenes del servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y solo podrá llevarse a cabo mediante ley.
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales de carácter temporal y que no afecten sustancialmente a las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta. El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica que será un órgano autónomo y con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopolíticas, perdón, las concentraciones y las demás restricciones y el funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece en esta Constitución y en las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras y a la competencia y a la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en esta ley, en esta Constitución y en los términos que fijan las leyes. Para tal efecto tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de la radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva, entre otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de esa Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia en competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en esto se ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica, y regulará de forma asimétrica los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras de competencia y la libre concurrencia, en las cuales impondrá los límites de concentración nacional y regional de frecuencias al concesionamiento y a la propiedad cruzada, que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites,
garantizando lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Constitución. Corresponde al instituto el otorgamiento de la revocación, así como la autorización de sesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, que podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para un uso comercial, público, privado y social. Incluyen las comunitarias y las indígenas, las que sujetarán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en los artículos 2, 3, 6 y 7 de esta Constitución. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones para el otorgamiento de las concesiones, así como para la autorización de servicios vinculados a esta. Previa opinión de la autoridad hacendaria, las opiniones a que se refiere a este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de 30 días transcurrido dicho plazo. Sin que emitan opiniones, el instituto continuará con los límites correspondientes. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contrarien el interés público y asegurando el menor precio de los servicios del usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir el órgano de la licitación será meramente económico. Las concesiones para el uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de la asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, del instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza en su caso las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el servicio de sus funciones. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones serán independientes en sus decisiones y el funcionamiento profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme lo siguiente. Fracción 1. Dictarán
sus resoluciones con plena independencia. Fracción 2. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la eficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. Fracción tercera. Su propio estatuto orgánico mediante un sistema de votación por mayoría calificada. Fracción cuarta. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia. Fracción quinta. La ley garantizará dentro de cada organismo la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y de lo que resuelve los procedimientos que se sustancien en forma de juicio. Fracción sexta. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por la mayoría de votos. Sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones de que determine la ley. Fracción séptima. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo y no serán de objeto de suspensión solamente en los casos en los que la Comisión Federal de Competencia Económica impugna multas o desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de el juicio de amparo, que en su caso se promueva. Cuando se trata de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse lo que ponga fin al mismo por violaciones cometidas a la resolución durante el procedimiento de las normas generales aplicadas. Durante el procedimiento, que solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales. Tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. Fracción octava. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo trimestralmente, en el cual un informe de actividades en los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, en la cual comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las cámaras de Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las cámaras de competencia de los titulares ante estas las leyes en las cuales promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos. Ese fue la fracción novena.
menciona las leyes promoverán para órganos de transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos, ¿ok? Fracción décima, la retribución que perciban los comisionados deberá ajustarse a lo previsto al artículo 127 de esta constitucional. Fracción undécima, los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo para 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República por falta grave en el ejercicio de sus funciones en los términos que disponga la ley. Fracción duodécima, cada órgano contará con un órgano interno de control cuyo titular será designado por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en los términos que disponga la ley. Ok. Los órganos de gobierno, tanto como Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se integrarán por 7 comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. El presidente de cada uno de los órganos será nombrado por cada Cámara de Senadores, entre los comisionados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes por un periodo de 4 años, renovable por una sola ocasión, cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia solo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos. Fracción 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Fracción 2. Ser mayor de 35 años. Fracción 3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerita pena de prisión por más de un año. Fracción 4. Poseer un título profesional. Fracción 5. Haberse desempeñado cuando menos 3 años en forma destacada en actividades profesionales de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines de competencia económica y difusión o telecomunicaciones, según corresponda. Fracción sexta. Acreditar en los términos de este precepto los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo. Fracción séptima. No haber sido secretario de Estado Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. Fracción octava. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado en los últimos 3 años ningún empleo, cargo, función directiva, las empresas que hayan estado sujetas a algún de los procedimientos sancionados que sustancia el citado órgano en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y no haber ocupado en los últimos 3 años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados, las entidades a ellos relacionadas o sujetas
a la regulación del instituto. Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo de trabajo, comisión, públicos o privados, con excepción en los cargos docentes, que estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto en los términos que la ley determine, y serán sujetos de régimen de responsabilidades del título cuarto con esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. Los comisionados durarán en su cargo 9 años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente a través del procedimiento previsto en ese artículo, a fin de que el instituto concluya con el periodo respectivo. Los aspirantes de ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales interiores ante un comité de evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de la Estadística y Geográfica. Para tales efectos, el Comité de la Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga una vacante de comisionado. Decidirá por la mayoría de votos y estará prescindido por el titular de la entidad con la mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. El comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante y verificará el cumplimiento por parte de los aspirantes de los requisitos contenidos en el presente artículo, y a quienes los hayan satisfecho aplicará un examen de conocimientos en materia. El procedimiento deberá observar los principios de transparencia pública, transparencia, publicidad y máxima concurrencia. Para la formulación de exámenes, conocimientos, el comité de evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos las instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en materia. El comité de evaluación por cada vacante enviará al ejecutivo una lista con un mínimo de 3 y un máximo de 5 aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes, se emitirá una nueva convocatoria y el ejecutivo seleccionará entre esos aspirantes el candidato que propondrá su ratificación al Senado. La ratificación será por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta en los recesos de la comisión permanente. Convocará desde luego al Senado en caso de que la Cámara de Senadores
rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la República someterá a una nueva propuesta los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que solo quede un aspirante aprobatorio por el comité de la evaluación, quien será designado a la comisión directamente por el Ejecutivo. Todos los actos del proceso de selección y la designación de los comisionados son inatacables. Bueno, después de 40 minutos dentro del artículo 28, vamos a darle continuación al artículo 29. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o el lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase el tiempo de receso, se convocará de inmediato para que las acuerde. Los decretos que se expidan no podrá registrarse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación y al reconocimiento de la personalidad, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de la legalidad, la retroactividad, la prohibición, la de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea para cumplirse el plazo o porque así lo decrete el ejercicio, todas las medidas legales, administrativas, adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre la constitucionalidad y validez. Bueno, aquí es donde entramos al capítulo número 2 de los mexicanos.
Artículo 30. Artículo 30 menciona la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Apartado A. Son mexicanos por nacimiento. Fracción 1. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, padre mexicano nacido en territorio nacional y madre mexicana nacido en territorio nacional. Fracción tercera. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, padre mexicano por naturalización y madre mexicana por naturalización. Fracción cuarta. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Apartado B. Son mexicanos por naturalización. Fracción 1. Los extranjeros que tengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Fracción segunda. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con un varón o una mujer mexicana, o que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Bueno, artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Fracción 1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Fracción segunda. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar en los que mantengan aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de armas y conocedoras de la disciplina militar. Fracción tercera. Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor de los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Fracción cuarta. Contribuir para los gastos públicos, así la Federación como para el Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa. Y que disponga las leyes. Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana. Otorga a los mexicanos que posean la nacionalidad y establecerá las normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y las funciones por los cuales, por disposición en la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes, Congreso de la Unión. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública para pertenecer al archivo del ejército en tiempo de paz, y a la de la armada o a la fuerza aérea por todo el momento, o a desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos. Se refiere a ser mexicano por nacimiento
esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y de los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias por toda clase de concesiones para todos. Más bien toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos y comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Ok, gente, vamos a darle una pausa aquí a la audiolectura, pero primero darles una disculpa. He estado un poco enfermo, ya estoy a punto de componerme. Estuve dando muchas pautas a esta audiolectura porque sí, de verdad me quedé muy enfermo, pero bueno, una disculpa por ese detallito. Y bueno, agradecer su compañía e invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal y también visiten las redes sociales disponibles para todos ustedes. Les dejo los enlaces. También, si les gusta la música de fondo, también les dejo los canales disponibles para todos ustedes. Y muchísimas gracias nuevamente. Y recuerden, yo soy Trackbook, compartiendo la audiolectura con ustedes. Saludos a todos y bueno, sale ya Malaya, vámonos.